Entre 1939 y 1942, el imperio nazi era una potencia militar sin ningún rival apto en su momento. Pero, ¿cómo fue que semejante imperio cayó por unas cuantas decisiones apresuradas? Si les interesa saberlo, quédense hasta el final del video, y si les gusta mi contenido no olviden en suscribirse. Verano de 1941, los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos comenzaron un embargo de petróleo contra el Japón, amenazando con impedir su capacidad para librar una guerra importante tanto en el mar como en el aire. Sin embargo, las fuerzas japonesas continuaron avanzando hacia el interior de China. Durante los meses de verano, Japón trató de sondear las posibilidades de lograr que los Estados Unidos levantasen el embargo de petróleo contra el Imperio de Japón. La respuesta estadounidense fijaba como condición la retirada de las tropas japonesas en China. Rechazando estas condiciones, Japón inició un ataque sobre la base naval de Pearl Harbor, tratando de inmovilizar cualquier acción que pudiera realizar la séptima flota de Estados Unidos. En este ataque, iniciado en la mañana del 7 de diciembre de 1941, causó el hundimiento de varios barcos de los Estados Unidos, como el USS Arizona, el California o el West Virginia. Después de este ataque, con más de 2.000 pérdidas humanas, los Estados Unidos le declararon la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941. Para Alemania, la invasión a Grecia y Yugoslavia fue una gran pérdida de tiempo que era necesario para su siguiente movimiento. El 22 de junio de 1941 se mandó a más de 3.5 millones de hombres a invadir la Unión Soviética, lo que sería la operación militar más grande de toda la historia. El avance alemán inicial fue efectivo y rápido, logrando capturar a millones de hombres. El 18º y el 16º ejércitos de infantería, junto con el 4º ejército de Panzers, tenían como objetivo asegurar los estados bálticos y tomar Leningrado. Oponiéndose al grupo de ejércitos del norte, estaban 3 ejércitos soviéticos compuestos por 450.000 hombres en un principio, pero con las nuevas movilizaciones se aumentó el número a 600.000 al mando del mariscal Voroshilov. Los alemanes lanzaron sus 600 tanques contra el punto de contacto de los 2 ejércitos soviéticos en ese sector. El objetivo del 4º ejército Panzer era cruzar los ríos Niemen y Dvina, que eran los dos mayores obstáculos en la ruta hacia Leningrado. En el primer día, los ataques cruzaron del río Niemen y penetraron 80 kilómetros cerca de Ryazania. Los Panzers fueron contraatacados por 300 tanques soviéticos. Los alemanes tardaron 4 días en rodear y destruir a los tanques enemigos. Los Panzers cruzaron después el río Dvina cerca de Dvinsk. Los alemanes estaban ahora en una distancia suficiente para atacar Leningrado. Sin embargo, Hitler ordenó a los Panzers mantener su posición mientras los ejércitos de infantería los alcanzaban. Las órdenes de mantener la posición durarían cerca de una semana y dieron tiempo suficiente a los soviéticos para que fortaleciesen sus defensas alrededor de la ciudad. Los soviéticos recibieron apoyo de la flota soviética del Báltico hasta que los Stukas alemanes lograron hundir a los acorazados Marat y Revolución de Octubre. Después de que Hitler dio la orden de ataque al 4º ejército, Panzer trató de perforar la plaza desde el 10 de agosto hasta el 8 de septiembre. Voroshilov movilizó a toda la población civil para evitar que la ciudad cayera, lo que consiguió con enormes pérdidas que oscilan entre medio millón y 1.5 millones de bajas solamente en el bando soviético. Durante estos hechos, el norte, en la batalla de Minsk, que duró 14 días, se lograron capturar 323.898 soldados soviéticos, aunque consiguieron escapar unos 250.000 más. Capturaron o destruyeron 3.332 tanques y 1.909 cañones, más del total de tanques enviados a la lucha por Francia. El aniquilamiento de esta cantidad de material blindado dio confianza al mando alemán, ya que los tanques disponibles de Alemania para la invasión de Rusia eran solamente 2.434 tanques, y se creyó que se había logrado acabar con la mayoría de los blindados soviéticos, pero en realidad era falso, pues el ejército rojo tenía una imponente masa de 20.000 máquinas en 1941, aunque se debe enfatizar que el 92% de esos carros eran viejos tanques de los años 30, de los que en la primera semana se averió casi el 50% de ellos, y debido a problemas mecánicos, el 90% de los T-35
T-35 se abrieron sin luchar, solo un 5% eran T-34 y un 3% KB-1S. Los enormes cañones de la flota del Báltico frenaron en seco la primera ofensiva alemana en 1941, a tan solo 7 kilómetros de Leningrado. Sus poderosos cañones eran capaces de lanzar por los aires a los tanques alemanes. 12 posiciones de artillería, un batallón de infantería y un tren militar alemán cargado de soldados y municiones fueron destruidos. Entonces, el mariscal de campo Wilhelm von List, comandante del grupo de ejércitos del norte, decidió que fuera la Luftwaffe que despejara el camino a Leningrado, hundiendo los barcos de la flota del Báltico. La primera víctima fue el viejo acorazado Marat, hundido en aguas someras, tras el impacto directo de 2 bombas de 1000 kilogramos. Sin embargo, 3 de sus torretas principales estaban intactas junto al resto del casco, y los soviéticos lo pusieron en servicio, por lo cual el Marat continuó como batería estacionaria durante el resto del cerco. La poderosa demostración de fuego de la flota soviética y el traslado de la mayor parte de la Luftwaffe y de las unidades blindadas del ejército del norte para apoyar la gran ofensiva alemana contra Moscú impidió a la Wehrmacht ocupar rápidamente Leningrado, por lo que el alto mando alemán ordenó al grupo de ejércitos norte atrincherarse y dejar morir de hambre a la población y a la guarnición de la ciudad. El 6 de septiembre de 1941, Adolf Hitler emitió la directiva del Führer número 35 que ordenaba que 3 cuerpos motorizados y el 8º Cuerpo Aéreo se pusieran bajo el control de grupo de ejércitos del centro para participar en la ofensiva sobre Moscú. Con sus 2 divisiones Panzer y sus 2 divisiones motorizadas restantes, el grupo de ejércitos norte fue incapaz de hacer progresos en los ataques terrestres. En su lugar, comenzaron a bombardear la ciudad con artillería pesada y ataques de la Luftwaffe. El día 12, las bombas alemanas destruyeron el principal almacén de alimentos de la ciudad, hecho que marcaría el comienzo de 2 años de hambruna y sufrimiento. La batalla de Moscú comenzó el 2 de octubre. Frente al grupo de ejército centro estaba una serie de elaboradas líneas de defensa. Los alemanes sobrepasaron fácilmente la primera línea de defensa, cuando el segundo ejército Panzer, volviendo desde el sur, tomó Orel, que estaba a 110 kilómetros detrás de la primera línea soviética de defensa. Entonces, los alemanes avanzaron en el vasto embolsamiento, el cual lograron capturar a 663.000 soldados soviéticos. Los rusos solo tenían ahora 90.000 hombres y 1.500 tanques para la defensa de Moscú. Casi desde el principio de la Operación Tifón, el clima había empeorado, haciendo más lento el avance alemán hacia Moscú, hasta llegar a ser de 3 kilómetros diarios. El 31 de octubre, el alto mando del ejército alemán ordenó un alto a la Operación Tifón para que los ejércitos pudiesen reorganizarse. La pausa dio tiempo a los soviéticos para organizar nuevos ejércitos y traer tropas del este, cuando el pacto de neutralidad firmado por soviéticos y japoneses en abril de 1941 aseguraba a Stalin que ya no sería amenazado por los japoneses por más tiempo. El 15 de septiembre, los alemanes reiniciaron una vez más el ataque a Moscú. Frente a los alemanes, esperaban 6 ejércitos soviéticos. Los alemanes intentaron que los terceros y cuartos ejércitos Panzer cruzaran el canal de Moscú y rodearan la ciudad desde el noreste. El segundo ejército Panzer atacaría Tula y después se acercaría a Moscú desde el sur. Y el cuarto ejército atacaría en el centro. Pero el 22 de noviembre, las tropas siberianas soviéticas atacaron el segundo ejército Panzer en el sur e infligieron una sorprendente derrota a los alemanes. El cuarto ejército Panzer tuvo un éxito en cruzar el canal de Moscú y el 12 de diciembre habían penetrado hasta situarse a 25 kilómetros del Kremlin. Pero empezaron las primeras tormentas del invierno y por falta de previsión, la Wehrmacht no estaba equipada para la guerra de invierno y las congelaciones y enfermedades causaron más bajas que el propio combate. Los muertos y heridos ya habían alcanzado un número de 155.000 en 3 semanas. Las divisiones estaban a mitad de potencia y el frío causaba grandes problemas a los cañones y al resto de equipo. Los ataques soviéticos solían realizarse muy temprano, dado que las armas alemanas no funcionaban bien a tan bajas temperaturas, mientras que las de los soviéticos sí. Las condiciones climatológicas hacían que la Luftwaffe quedase en tierra. Las tropas soviéticas recién reclutadas cerca de Moscú eran de cerca de 500.000 de hombres,
El general Zhukov lanzó un contraataque masivo el 5 de diciembre, que hizo retroceder a los alemanes cerca de 325 kilómetros. Aunque no consiguió una brecha definitiva, la invasión de la Unión Soviética había costado a los alemanes hasta la fecha unos 250.000 muertos y medio millón de heridos, así como gran parte de sus tanques. Atlántico Norte, los submarinos alemanes o U-boats intentaron cortar las líneas de suministro al Reino Unido, hundiendo barcos mercantes. Los primeros 4 meses de guerra hundieron más de 110 barcos, además de los barcos de suministro. Los sumergibles atacaban ocasionalmente barcos de guerra británicos. Un submarino hundió el portaaviones británico HMS Courageous, mientras que el U-47 del legendario comandante Gunther Prin consiguió hundir al acorazado HMS Royal Oaken, su puerto base de Scapa Flow. Mientras de los submarinos, los corsarios de superficie también suponían una amenaza para la navegación aliada. En el Atlántico Sur, el Admiral Craftsby hundió 9 buques de la Marina Mercante Británica. Fue localizado más allá de la costa del sur de Sudamérica y después combatió con los cruceros HMS Ajax, HMS Exeter y el HMNZS Achilles en la batalla del Río de la Plata, y fue forzado a entrar en el puerto de Montevideo. Antes de volver a afrontar una nueva batalla, el capitán Hans Longsdorff se hizo a la mar y se hundió su buque justo fuera del puerto. El 24 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck partió de su puerto, amenazando con dirigirse hacia el Atlántico. Hundió al HMS Hood, uno de los mejores cruceros de batalla de la Marina Real Británica. Después se realizó por parte de los británicos una caza masiva, en la que el acorazado alemán fue hundido después de una persecución de más de 2.700 kilómetros, durante la cual los británicos emplearon 8 acorazados y cruceros de batalla, 2 portaaviones, 11 cruceros, 21 destructores y 6 submarinos. Los aviones torpederos Fairey Swordfish del portaaviones HMS Ark Royal alcanzaron al Bismarck, provocando el bloqueo de su timón y permitiendo que los escuadrones perseguidores de la Marina Real Británica lo alcanzasen y hundiesen. Así, este teatro sigue hasta el final de la guerra, con el constante ataque alemán hacia los convoys aliados. En 1943, los alemanes habían perdido mucha fuerza, aunque sus ejércitos aún eran fuertes. Fue entonces que Hitler ordenó la ejecución de la Operación Azul, la cual consistía en tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso, y el primer objetivo de estas acciones sería tomar la ciudad de Stalingrado, la cual estaría en estado de sitio por varios meses, hasta que las tropas alemanas, cansadas, sin equipamiento propio y en las peores condiciones posibles, fueron derrotadas por los soviéticos, siendo esta la batalla más grande y sangrienta de toda la historia. La victoria soviética en Stalingrado fue seguida por el cambio drástico en la guerra a favor de los aliados y la Unión Soviética, siendo así victoria tras victoria, como en las batallas de Minsk, Sebastopol, Kiev, e incluso cuando los nazis perdieron toda la fuerza restante para ofensiva, fue cuando cayó Bucarest y después Budapest, Praga, Belgrado y ciudad por ciudad, hasta que los nazis fueron siendo acorralados por los aliados, los cuales habían hecho invasiones navales a través de Normandía. Esta invasión logró liberar toda Francia y ir presionando a los alemanes desde el occidente. Así, fue hasta que la Unión Soviética pudo atrapar a más de 250.000 soldados alemanes, los cuales resistirían hasta el fin de la guerra. A la vez que atacaban Hawái, los japoneses atacaron la isla de Wake, un territorio estadounidense en el Pacífico Central. El intento de desembarco inicial fue rechazado por la guarnición de Marines, y una resistencia muy dura continuó hasta el 23 de diciembre. Los japoneses enviaron una gran cantidad de refuerzos y la guarnición se rindió cuando estuvo claro que no estaba viniendo ninguna fuerza de auxilio estadounidense. Japón también invadió las Filipinas, un protectorado de los Estados Unidos, el 8 de diciembre. Las fuerzas estadounidenses y filipinas, bajo el mando del general Douglas MacArthur, fueron forzadas a retirarse a la península de Batán. Una fiera resistencia continuó hasta abril, comprando un tiempo precioso para los aliados. Después de su rendición, los supervivientes fueron conducidos a la Marcha de la Muerte de Batán. La resistencia aliada continuó por un mes más en la isla fortaleza de Corregidor, hasta que también se rindieron. Tiempo más tarde, en 1942, los aliados perdieron gran parte de sus fuerzas en la batalla del Mar de Java.
A principios de mayo, los japoneses empezaron a realizar la Operación Mo, un plan para conquistar Port Moresby en Nueva Guinea. El primer paso fue abortado por las marinas de los Estados Unidos y de Australia en la batalla del Mar de Coral. Esta fue la primera batalla que se luchó entre portaaviones, y la primera batalla donde las flotas enemigas nunca tuvieron contacto visual entre ellas. El portaaviones estadounidense Lexington fue hundido y el Yorktown gravemente dañado, mientras que los japoneses perdieron el portaaviones ligero Shoho y el gran portaaviones Shokaku sufrió daño moderado. El Shikaku perdió la mitad de su complemento aéreo y junto con el Shokaku fue incapaz de participar en la consiguiente batalla de Midway. La batalla fue una victoria táctica para los japoneses, ya que infligieron más pérdidas sobre la flota estadounidense que las sufridas por ellos. Pero fue una victoria estratégica estadounidense, ya que el ataque japonés sobre Port Moresby fue rechazado. Los japoneses enviaron una flota hacia la isla de Midway, una isla periférica de las islas de Hawái, con el objetivo de atraer lo que quedaba de la flota estadounidense a una batalla decisiva. El 5 de junio, bombarderos estadounidenses basados en portaaviones avistaron la fuerza japonesa, los cuales hundieron 4 de sus mejores portaaviones durante la batalla de Midway, así resultando en la batalla que cambiaría el curso de la guerra a favor de los aliados. El 7 de agosto, los Marines estadounidenses comenzaron la batalla del Guadalcanal. Durante los 6 meses siguientes, las fuerzas estadounidenses lucharon contra las fuerzas japonesas por el control de la isla. Mientras tanto, se libraron muchos encuentros navales en las aguas cercanas, incluyendo la batalla de la isla de Savo, la batalla de Cabo Esperance, la batalla naval de Guadalcanal y la batalla de Tazaforanga. A finales de agosto y principios de septiembre, mientras se combatía en el sendero Koda y en Guadalcanal, fue derrotado un ataque de los Marines japoneses por fuerzas australianas en la costa del sur de Nueva Guinea, en la batalla de Bahía de Mil. Esta fue la primera derrota de las fuerzas de tierra japonesas en la Guerra del Pacífico. El 22 de enero, después de una dura batalla en Gona y Buna, las fuerzas australianas y estadounidenses recuperaron las cabezas de playa japonesas más importantes en el este de Nueva Guinea. Las autoridades estadounidenses declararon segura el Guadalcanal el 9 de febrero. Las fuerzas de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y de las islas del Pacífico empezaron una larga campaña para recuperar las partes ocupadas de las Islas Salomón, Nueva Guinea y las Indias Orientales neerlandesas, sufriendo algunas de las resistencias más duras de toda la guerra. El resto de las Islas Salomón fue recuperado en 1943. Con el desembarco aliado en el norte de Francia y las continuas derrotas en el frente soviético, los alemanes hicieron todos los intentos posibles por hacer un arma que cambiara la guerra. Aunque panzers más avanzados que los tanques aliados fueron hechos, estos no fueron suficientemente producidos para tener un impacto real en la guerra, como lo fue el Tiger I o el II. Además de las derrotas directas de Alemania, la rendición italiana el 8 de septiembre de 1943 marcó otro punto clave para la derrota alemana, aunque Alemania logró liberar a Mussolini fundando un estado títere que resistiría a las incursiones aliadas por parte del Reino de Italia durante un tiempo. Finalmente, Hitler en su desesperación mandó a realizar la ofensiva de las Ardenas, la cual tomaría casi todos los recursos disponibles del agonizante Tercer Reich, y aunque al inicio los aliados tuvieron que retroceder, finalmente Alemania falló en contener a los organizados ejércitos enemigos, perdiendo rápidamente Bélgica, y en poco tiempo los aliados cruzaron el río Rin, y siguieron penetrando a Alemania hasta que la Unión Soviética finalmente alcanzó la ciudad el 16 de abril de 1945 y la conquistó el 2 de mayo, dándole fin a la guerra en Europa, aunque el Imperio de Japón aún estaba en condiciones de pelea. Después de la derrota alemana, Japón fue atacado con más fuerza por parte de los aliados, los cuales lograron vencer a los japoneses batalla por batalla, como la batalla de Tarawa, la conquista de las Islas Marshall, la liberación de las Filipinas. Esta última contó con la batalla naval más grande de la historia, contando con más de 250 barcos en toda la batalla, y muchas islas más hasta que Japón por fin estuvo en rango de bombardeo con la conquista de Saipán y Guam, seguidas finalmente por la conquista de Okinawa. Esta conquista hizo que el mando aliado se diera cuenta que las inminentes pérdidas en caso de una invasión a las islas principales japonesas eran masivas, así que el 6 de agosto se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, seguida por el 9 de agosto, la cual cayó en la ciudad portuaria de Nagasaki. Los japoneses, con la entrada de la Unión Soviética a la guerra,
se rindieron el 4 de agosto de 1945, marcándole fin al conflicto más grande que se ha vivido en esta tierra. Muchas gracias por ver este video y aprecio mucho que ya está empezando la gente a suscribirse más al canal. Espero poder subir videos más seguido, así que otra vez muchísimas gracias por ver este video y por favor recomiéndenlo, y si no lo han hecho suscríbanse al canal, porque no saben cuánta ayuda me brindarían. A los 400 suscriptores espero tener una pequeña colaboración con otro canal. Así que espero que tengan un buen día y los veo en el siguiente video. Adiós.